Hola diosa divina, espero estés muy bien. El día de hoy tenemos como a invitada para hablar sobre el perdón a Verónica, que en redes sociales es más conocida como Verónica Espiritual. Entonces ya estoy viendo a ver si se conectó. Bueno, Verónica Rodríguez ayuda a las personas a través de la bioneuroemoción y adicional apoya a las personas como facilitadora de un curso de milagros. Y bueno, Verónica, como todos los invitados de Tribu de Dioses, va a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan frente al tema que vamos a hablar hoy, que es el perdón. Así que vamos a enviarle la invitación a Verónica para que se conecte en este en vivo. Hola a todas las personas que se están conectando. Es el primero en vivo de Verónica, entonces está súper asustada, nerviosa, pero bueno, ella es la experta del tema. Entonces yo me estoy hablando por acá con ella, que me dice que ¡ay, hola! Pero no lo... Ya estamos con Verónica, pero yo creí que lo íbamos a hacer con Verónica Angelical. Es con otro perfil. Ok. O con Verónica Angelical. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Aquí estoy, un, dos, tres por mí. Ay, gracias. Estaba confundida. Yo... Verónica Espiritual, sí se llama el canal. Gracias. Hola, Andrea, Hola muchas gracias Verónica, por bienvenida. invitarme. Gracias a ti. Bueno, Verónica, empecemos. ¿Cuál es su cosa favorita de ser mujer? ¿Cuál es mi qué, perdóname? ¿Qué es lo favorito o lo que le encanta de ser mujer? Yo creo que, uy, esto parece una pregunta así como en Miss Universo. No, wow, hay mucho interesante de ser mujer. Y si bien hay una cosa que todo el mundo me insiste y es en tener hijos, yo creo que, y no los tengo, no quiero tenerlos, pero yo sé que desde allí se tiene muchísimo poder de impactar al mundo desde la transmisión a la herencia de creencias que habiliten a la persona desde la responsabilidad. Es decir, desde ahí se puede transmitir el hecho de poder romper con el machismo, desde el poder de una mujer, del poder de una madre, que se tiene muchísimo poder de transformar el mundo. Yo creo que ahí las mujeres tenemos las de ganar y yo creo que también no es casualidad que hoy en día tengamos como la mayor conciencia nosotras, nos estemos apoyando entre nosotras, tengamos un movimiento mucho más grande de mujeres eh, en este ámbito de ángeles, estemos conectadas con temas de espiritualidad, de conciencia. Yo creo que no es casualidad y ya es el momento de las mujeres. Hubo mucho tiempo en donde los hombres, por X o Y, por poder,
por lo que genera de pronto su imagen o su percepción de autoridad. Lo hicieron por mucho tiempo, pero yo creo que ya está cambiando eso y nosotras obviamente estamos ya empoderadas en pro de eso. Dicen Fue que, muy buena pregunta. dicen que todas las mujeres somos gestantes de vida, de otros seres humanos, de proyectos, de empresas, de emprendimientos. Entonces, y que desde ahí, y que la fuerza viene desde nuestro útero. Así que yo creo que el hecho de ser mujer, sí, es más allá de poder dar vida a otro ser humano. Ujú. Sí, total. Así es, y desde la conciencia y nosotras pues podemos, bueno, si tenemos o no, si no tenemos hijos, impactar obviamente a cualquier persona a nuestro alrededor, pero yo creo que también es importante hacerlo desde una conciencia como de unidad, sabiendo que todos estamos interconectados y sin esperar que el otro cambie, porque también aquí tenemos nuestras expectativas, tenemos cierta necesidad de control, que obviamente sí es importante trabajarlo, pero sí es súper, súper clave también como pues irlos siendo consciente, ¿no? Ok, y bueno, ¿y cuál era su cosa, lo que le encantaba hacer cuando era niña? Yo creo que eso, wow, cuando yo era niña y también un poco como adolescente, disfrutaba muchísimo el inventarme coreografías. A mí me gusta mucho México y me identifico mucho con sus artistas y desde pequeña yo jugaba a hacer las flans y teníamos un equipo de amigas, éramos tres, y entonces nos inventábamos coreografías y de ahí en adelante como que crecimos juntas y siempre éramos las que apalancábamos no solamente las presentaciones del salón, del equipo, sino sí, nos inventábamos cosas. Yo creo que eso lo disfruté muchísimo y ahí yo creo que también la creatividad ha estado muy ligada a mí en ese sentido, entonces yo creo que sí es como la parte del arte también, lo disfruté bastante. Y hoy en día, ¿cuál es la manera en que se conecta con su niña interior? Eh, bueno, sabes que ese trabajo es algo que tenemos que hacer como de forma constante y eso es como estar en una meditación activa. Cuando tú empiezas a crecer, lógicamente empiezas a recibir de tu entorno muchos nos, límites, y tu parte de ese niño interior, de esa persona que empiezas a dejar a un lado y a esconder y a llevar a la sombra es lo que tenemos que traer nuevamente a nuestra realidad y esa es parte de ese niño interior. Así que es como estar en una meditación consciente y ser de alguna manera observador de mi realidad, que me está trayendo todo lo que yo tengo alrededor, una situación sencilla, por boba que sea, si me genera algo de estrés, ahí tengo que estar mirando detrás. Y es mi niño interior, mi sombra, que tengo que rescatar y ver qué hay ahí, qué necesidad yo dejé atrás, que obviamente herida hay detrás de ese sinsabor, de ese dolor. Así que yo creo que es esa conexión y sobre todo después de mis 40 años, porque es parte también como del proceso que he vivido, es parte de recuperar ese niño interior y tenerlo como ahí siempre O sea que pendiente hoy en día de no trabajar. no es tan activa con las coreografías, ni a escondidas ni en el baño las baila. Y a veces canto con mi esposo, inclusive con mi hermana, ponemos ahí karaoke para hacer cosas. En el trabajo, inclusive, yo suelo tirarme las canciones, es decir, le cambio la letra y en mi trabajo pongo a todo el mundo a cantar. Yo salgo adelante y con gallo y todo, salgo a cantar y todo el mundo me sigue y se emociona porque también yo creo que ese niño interior hay que explorarlo y quitarse la pena de encima y desde ese punto de vista, pues dejarse llevar por lo que pues, simplemente uno siente y transmita, ¿no? Para emocionar al resto. Yo creo que más de uno de los que estamos conectados acá le cambiamos la letra a la canción Sí, 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 nos los tiramos, pero y la está cantamos con chévere. seguridad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el recuerdo de su infancia que más le hace sonreír?
Ah, wow. Pues yo creo que una de esas presentaciones así locas, ¿no? Yo recuerdo, era una presentación como de teatro, de hecho yo me había colado en una, en un curso que era para mi hermana de teatro y yo lloré y de todo porque como así que ella sí, yo no, entonces bueno, yo me colé y era montar en una academia de actuación una obra y pasé y se me olvidó una parte y por allá me decían, pero ¿qué hígados tienen ustedes? Y yo, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, como que se me olvidó todo y al final como que reaccioné y lo hice, pero pues eso ya después como con el tiempo viéndolo, pues sí es muy chistoso, realmente son cosas que a uno le pasan y que salen pues como de la nada y son experiencias que también le ayudan a uno a ver cómo se desenvuelve ante situaciones difíciles, ¿no? Y estresantes, todo el mundo viéndolo a uno y uno, ¿qué digo? Eso fue algo chistoso que no, de hecho no recordaba hasta ahorita. ¿Y su infancia fue en Bogotá o fue en alguna otra ciudad? Sí, sí, en Bogotá, en Bogotá. Ok, bueno, Tú entonces, estás en Bucaramanga, ¿verdad? Ahorita, sí, yo ahorita estoy en Bucaramanga pero nos desde conocimos en principios de, Bogotá. nos conocimos en Bogotá, nos conocimos en un taller de Paola Gutiérrez sobre sanación cuántica, ¿verdad? Sanación Sanación cuántica angelical. cuántica angelical, de Yo acuerdo. estoy Sí, señora. trabajando, estoy trabajando conmigo misma en recordar los nombres de las personas, de las cuentas, de los cursos, de todos. Entonces eso es como mi trabajo de este año. Y allí fue donde nos conocimos con Verónica y entonces estamos acá porque me parece súper lindo lo que Verónica hace. ¿De Gracias dónde igualmente. salió, de dónde salió la idea de estudiar sobre bioneuroemoción? Yo creo que se conecta un poco con lo que acabo de mencionar de los 40 años. Y es un poco como, bueno, tú pasas desde el punto de vista psicológico por un proceso de individuación que quiere decir que tú empiezas a hacer lo que tú quieres, a salirte un poquito de los parámetros de tus padres y a realizarte como persona, a tener las cosas materiales que tú buscas, el estatus que tú buscas, estudiar de alguna manera sí o no lo que tú quieres y hacerlo, ¿no? Entonces, pues como a lo largo de mi vida empecé a lograr todo lo que yo quería. Gracias a Dios pude manifestar y tener también un trabajo acorde con lo que yo estudié, con lo que me gusta y logré también tener el cargo que quería o lo tengo. También logré manifestar la pareja que quería, estoy casada con una persona muy, muy especial. Um, Tengo las cosas materiales que quise, pero más allá de tener todo como tan perfecto, obviamente sí hay cosas que a uno le incomodan, pero como, y esto es todo, o sea, ya como que buenísimo lo que tengo, pero no te llena. Sí hay cosas que van mucho más allá y hace parte como de esa crisis de la mediana edad, en donde ya empiezas a buscar recuperar tu niño interior, que es precisamente lo que hablamos, porque te sientes incompleto, te sientes como que te falta algo y es parte de ti que has dejado como olvidado en el camino. Así que ahí llega primero fue un curso de milagros y ahí estudiando y adentrándome en toda su filosofía, recuerdo mucho en el día quinto, en donde pues uno sabe, ha trabajado, fíjate que en el curso trabajamos cosas de perdón allí con Paola y demás, y claro, uno piensa, sí, yo ya perdoné, y resulta que yo estaba haciendo el día 5 de un curso de milagros y decía, tú nunca estás enfadado por la razón que crees, y ese día yo estaba en México en una actividad, pues la verdad, de compañía en donde se nos cuestionó de forma importante el perdón y ahí titubeé.
me di cuenta que, bueno, el libro estaba dándome respuestas, porque cuando tú te conectas con el libro y haciéndolo desde la conciencia, se te empiezan a presentar en tu realidad pues situaciones que te llevan a adentrarte más. Así que ahí empezó como más el cuestionamiento de hacia dónde llevar como tu vida, qué es lo que quieres, cómo te quieres sentir. Así que después de un curso de milagros empecé a entender un poco más, o a quedar un poquito más confundida, porque uno cuando entra un poquito con un curso de milagros, uno no entiende nada. Entonces cuando quise entender un poco más, busqué por internet y allí el Enrique Corbera Institute hace un montón de cosas en curso de milagros y él también maneja la bioneuroemoción, así que por ahí lo conocí, me hizo clic totalmente porque realmente es una filosofía que lo hace entrar en conciencia de unidad y es una metodología que te ayuda como a entender más de lo que habla el libro, sin quererlo, ya volví a leerlo y se me abrió el libro, lo entendí y empecé a trabajar también un poco ya material como educativo en ese sentido, de trabajar un curso de milagros, de mirar de qué manera expando un poquito ese entendimiento con algunas personas adicionales y empecé a hacer conversatorios y de ahí salieron algunos videos y bueno, poco a poco fueron surgiendo algunas ideas adicionales para construir cosas. Y para las personas que nos están viendo en estos momentos y no saben qué es un curso de milagros, ¿cuál sería la forma más sencilla de explicarlo? Bueno, un curso de milagros es un curso que, bueno, nosotros como, primero tendríamos que definir la palabra milagros, porque todos lo conocemos como wow, no sé, multiplicar panes, hacer cosas irracionales, sanar, en fin. Y sí se hace, pero igual, no multiplicar panes, pero milagro es el cambio de la percepción. Sí, entonces desde tú ver las cosas diferente, de dejar de estar echándole la culpa a los demás con respecto a lo que te pasa, porque estamos acostumbrados a hacerlo, así lo aprendimos y no lo hemos sabido hacer mejor, eso lo hacen nuestros padres, eso lo hace todo el mundo. Es que el clima, es que el trancón, es que tú me dijiste y me hiciste sentir así, todas esas situaciones hacen que yo mire hacia afuera y no me encargue de la responsabilidad que yo tengo. Entonces, es una filosofía que te adentra realmente a sentirte que todas las situaciones que suceden están por un bien mayor y entiendes que todo es un reflejo de ti mismo, todo es una proyección, así como si tú estuvieras en una película, tú eres la máquina que proyecta la imagen porque es algo tuyo que tú tienes, sino que afuera, en la otra persona, en la situación, en lo que pasó, tú ves una situación agrandada que no te gusta, pero es que sale de ti. Entonces, hasta que no la superes, hasta que no te des cuenta de dónde viene y para qué se genera, pues se va a seguir proyectando tantas veces como obviamente pues, lo necesites ver para que cambies el chip, para que te des cuenta que tienes que ver la situación desde la responsabilidad contigo mismo y dejar de echar la culpa a los demás. Entonces eso es un poquito como la filosofía de un curso de milagros a grandes rasgos y no es una religión, porque hay mucha gente, no, es que mis creencias religiosas, no es una religión, es súper importante quitarle, de hecho, la connotación, porque allí tenemos un gran tema de culpabilidad introyectado en la mente, ¿no? Y entonces allí empezamos como a distorsionar muchas cosas. Y dicen que un curso de milagros llega a las personas cuando están preparadas para recibirlos. Entonces a veces alguien escucha el curso que viene en un Uh libro -huh. que parece como una Biblia, ¿verdad? Que es grueso, Sí. grande. Lo abre y es súper denso de leer. Entonces, pues existen personas como Verónica que facilitan como no sé, la lectura del libro, el entendimiento del Sí, libro en sí. Y exacto. Y trae, esa es la primera resistencia, yo creo. Ver semejante libro tan gordo, con esas hojas tan delgadas. Uy, yo quiero a leer esto, pero ¿qué es eso? No. Así es. y entonces el libro trae una lección por día, Uh -huh. 365 lecciones para trabajarlo por todo un año. Sí. Así que cuando Verónica iba en el día 5 del libro,
fue cuando se dio cuenta de, como para explicar un poquito más de lo que usted decía a las personas que no tienen como que idea. Cuando estaba en el quinto día del estudio del libro, se dio cuenta de todo esto de lo que nos estaba hablando. Pero entonces la bioemoción se llama, ¿verdad? Es Bioneuroemoción. como una ciencia, como una técnica, es como, o sea, no Ok, me queda como que claro. bien. Entonces, la bioneuroemoción realmente es un método basado en disciplinas científicas y una de esas disciplinas es la psicología analítica, eh, sobre todo basada desde lo que menciona Carl Gustav Jung. También hay, pues obviamente, metodologías, está basada en metodologías también filosóficas, humanistas, que lo que busca es estudiar la parte de las emociones, cómo éstas se relacionan con las creencias, la percepción, el cuerpo y las relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, la parte de las emociones, cómo se relaciona con el cuerpo, que es uno de los principios importantes de la bioneuroemoción, y es eso, ¿no? Es como mi cuerpo es un medio de comunicación, y aquí también se junta como un curso de milagros, cómo el cuerpo viene a ser ese vehículo por el cual yo me comunico con mi inconsciente. Entonces, cómo me hizo sentir de pronto una punzada en el estómago, una palabra que me dijeron, o mi jefe me hizo un llamado de atención y ¡uy! Entonces, ahí detrás hay información que tengo que yo ver. Si no le paro bolas, pues yo puedo cambiar de jefe porque no hice nada al respecto, no me responsabilicé por esa situación, y puede cambiar el jefe a otra persona o un vecino. O sea, siempre hay un personaje que me está reflejando esa incomodidad en el cuerpo que tengo que trabajar, y por eso se me sigue reflejando y presentando. Pero si no le paro bolas, ya es conmigo. Entonces yo me enfermo por esa resistencia que he venido a generar, y aquí el inconsciente es muy simbólico, y siempre para la persona esa manifestación no viene a ser como tan literal como cuando de pronto quizás todas las personas pueden pensar que si hay una enfermedad X, porque hay libros de biodescodificación, y de alguna manera entonces si te da esto, entonces porque es esto. Pues cada uno tiene su historia detrás, y eso es lo que se investiga con la bioneuroemoción. Por otro lado, a nivel científico está la epigenética. Desde la epigenética vemos cómo nuestra madre, cuando estaba en embarazo, así como cuando yo también me nutro adecuadamente y puedo programar metabólicamente a ese niño para una vida futura mucho más sano, asimismo sucede con las emociones. Esos impactos emocionales que tiene mi mamá cuando estaba gestándome a mí hace que impacte directamente sobre el nivel de relacionamiento que yo tenga obviamente en mi vida, y esos bloqueos inconscientes que no entiendo de dónde, y yo por qué no puedo con la autoridad o lo que fuera, y es algo que como que no puedo y no entiendo, viene de ahí, ¿sí? Y la física cuántica, que es la última como de esos principios que abarca lo que es la bioneuroemoción, y es que somos energía, somos información y vibramos, por lo tanto estamos resonando con todo. Asimismo, estamos atrayendo con respecto a nuestra frecuencia ese tipo de situaciones, de personas acordes a nuestra frecuencia. Entonces también por eso nos encontramos gente, ay, como tú, que nos encontramos en un tema chévere que nos gusta, o igual también, inclusive como también todo funciona por complementariedad, me encuentro a la persona que me complementa a mí en el sentido desde, por ejemplo, el victimismo. Si yo soy una persona que me victimizo, pues ¿a quién voy a encontrar en mi realidad? A victimarios. Entonces es así también un poco como cómo funciona la bioneuroemoción, y en una situación como de estar con la otra persona en indagación, yo la llevo a que me responda muy certeramente desde quitar el juicio, hablar de la situación tal cual, porque desde allí se están empezando a generar los hilos conectores con algunas situaciones pasadas, y a descubrir como esos patrones familiares, las resonancias importantes que me develan qué es lo que tengo que cambiar, y a través de ese cambio que yo haga, apalanco también la trascendencia de mis padres, de mis abuelos, en fin. O sea que pues es que dicen que cuando sana alguien en la familia,
automáticamente como que se sana todo hacia atrás, todos nuestros ancestros y nuestros descendientes, como que se cortan. Exactamente, claro, claro, porque igual los descendientes también están siendo impactados por esa energía. Y hacia atrás también, pues obviamente no hace falta que ya no estén viviendo para que esa energía les impacte en el sentido de ya responsabilizarme y haber tomado conciencia con respecto a ello. Y a veces no nos damos cuenta, pero yo creo que todas las familias tenemos patrones, ¿verdad? Solo que no Sí, somos conscientes. así es, todos venimos con una información increíblemente tan afín que se develan fácilmente, pues obviamente los hilos o de infidelidad o de problemas también de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Hay cosas que a veces uno no se da cuenta hasta que se sienta y realmente empieza a, a hilar fino en términos, como te digo, de ver la historia sin juicios, de ver la historia que tú tienes sin señalar al otro y de relacionar básicamente. Uh-huh. Ese Okay. es como lo Entonces, más como que importante. sentarnos y mirar qué pasó con nuestros abuelitos, con los bisabuelos, con los tíos, con los primos. Sí, A veces y es es difícil. básicamente, sí, es mirar específicamente qué es lo que te molesta hoy y ese mismo hilo conductor te va a llevar a qué era lo que hacían tus abuelos. Es increíble. Y sí, o sea, es tal cual. ¡Ah! Y como que, y ese te hace que neurológicamente puedas como que empezar a desenrollar o desenmarañar esos engramas neuronales que se generaron cuando se tuvo el trauma psicológico, el trauma del estrés que te llevó a tener esa situación, entonces, o a tu mamá, y entonces también se generó desde ahí ese engrama y cuando, como lo veíamos, en tu realidad encuentras situaciones generalmente similares, el cerebro es muy cómodo, entonces no le gusta pensar más allá de lo que ya vive, así que busca en sus archivos rápidamente, ay, qué situaciones de pronto tengo muy similares que viví, es esta, se parece, entonces yo reacciono igual que como reaccioné hace 20 años y me quedo en lo mismo. Ok. Y entonces Mm, en este proceso de darnos cuenta, a veces no somos objetivos, como usted nos dice que seamos, y decimos, ok, entonces cuando mi mamá estaba embarazada de mí sucedió esta situación y ahí como que se abren las heridas o se toma conciencia de heridas, o mi abuelo hizo tal cosa con mi abuela, en fin, empiezan como que las sí, heridas a abrirse. ¿De qué manera exacto. podemos utilizar estas herramientas para trabajar el perdón con estas Bueno, pues heridas? gracias, sí. El perdón también hay que, antes de como de trabajarlo, hay que entender qué es, porque también lo podemos ver desde situaciones duales, desde las concepciones o la creencia que yo tengo sobre qué es el perdón, ¿cierto? Entonces, el perdón no es más que, no es perdonar al otro, no es, sino es más bien una comprensión, un entendimiento que te lleva a tal nivel que ves y sientes que no tienes nada que perdonar. Es invertir el pensamiento totalmente. Y cuando entiendes que tú simplemente atrajiste esa situación porque estabas ya condicionada y viviste una situación de engaño, y es precisamente así porque también aquí venimos a invertir el pensamiento. ¿En qué situaciones me engaño yo hoy en mi realidad para que se me esté presentando este maestro que tengo enfrente? Porque no hace falta simplemente buscar las respuestas con Paola Gutiérrez, con visitar un gurú en la India, si tenemos a nuestro mejor maestro al lado, que es nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro papá, nuestra mamá, o sea, en fin, tenemos a nuestro alrededor absolutamente todas las personas y las situaciones perfectas para ver de qué manera puedo aplicar el perdón desde ese entendimiento. Así que viendo que estamos absolutamente interconectados, relacionados y resonando con la energía desde el punto de vista, desde la repetición o desde la complementariedad, voy a plantear
esta situación me lleva a que, ok, no lo he sabido hacer mejor, es una situación que yo traía desde mi inconsciente y que tengo que por lo menos yo también perdonarme porque me he tratado mal a través del otro. El otro me gritó, pero porque es que yo también no me he sabido respetar. Muchas veces terminamos nosotros diciendo, por ejemplo, hay una reunión familiar y es un domingo y yo como que me levanté sin ganas de socializar, porque eso nos pasa a todos. Y entonces, ¿cómo es la familia de tu esposo? ¿Cómo no vas a ir? Pero es que ahí sí ya, o sea, es el cumpleaños de, no sé, de De la abuela. alguien, de la familia. Sí, ¿cómo no se te ocurre? O sea, no vas a ir y tú no tienes ganas, pero entonces terminas cediendo y dices, sí. Cuando eres incoherente contigo mismo, entonces terminas obviamente generando situaciones que te llevan a encontrar cómo, de qué manera yo voy a dejar o voy a liberar esas situaciones del deber de tener que hacer algo porque la sociedad me lo dice y porque no entiendo que primero, y dejo de ser aquí egoísta conmigo y me doy el lugar para que asimismo entienda y yo me perdone y diga, no, es que primero, pues sí, está bien no tener ganas de ir y si tú lo dices y si se lo dices a tu abuela, mira, te quiero mucho y todo, pero hoy no me siento con ganas, no te voy a acompañar hoy, te voy a acompañar en otro momento. Ese momento cuando vuelvas, vas a darle también una energía mucho más confortable y esa persona te va a ver también como más coherente porque sabe que si tú estás ahí, estás es de corazón, no por obligación, ¿no? De alguna manera es como eso. Y yo Entonces creo el que perdón, sí, ese ejercicio nos ha sí, pasado a todos. O sea, de verdad, pónganse en analizar si alguna vez fueron a un lugar, a una reunión, a algún todo el sitio donde tiempo. ustedes tenían muchísima pereza de ir, Ah, resultaron viendo total. cómo se sintieron al final o qué pasó en esa reunión. Es por no ser Exacto, entonces fiel a nuestros sentimientos o a lo que nosotros nos queremos, ¿sí? exactamente, sí. Tenemos que aplicar desde allí el perdón, desde la responsabilidad de nosotros mismos, de no terminar sonriendo cuando no me parece que deba sonreír. Obvio, ahí también hay información porque hay creencias, porque no me cae bien esta persona, porque ante esta conversación yo opino otra cosa. Y no polarizarnos ante obviamente las diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, hoy por el coronavirus, estoy muy molesta con los chinos porque cómo es que son, porque es que tienen estos hábitos o porque ya hay una conspiración y entonces empezamos a hilar con otras absurdas creencias de igual echar la culpa afuera y ver la responsabilidad afuera. Entonces si yo tengo una mejor coherencia conmigo, si yo me perdono y me permito, pues porque yo no soy perfecta, entonces yo me permito ser imperfecta, pero irme dando cuenta donde tengo que tomar responsabilidad, allí es en donde ya, eh, ese es mi grano de arena para desde mi coherencia impactar a una mejor energía desde el punto de vista de física cuántica para que asimismo cambie la situación mundial, porque si cambia, todo va como concatenado. Si yo hago parte de una familia, si la familia hace parte de pronto de una comunidad, de un edificio, ese edificio de un barrio, del barrio de la ciudad del país del mundo, el mundo del universo, estoy siendo impactada yo. Asimismo, yo y mis células, por ejemplo. Yo no soy pues como tal, yo estoy llena de átomos y de información y de energía. Entonces, ¿a mí qué me compone? Me componen los diferentes sistemas, el circulatorio, el digestivo, en fin, y esos están compuestos de órganos y esos órganos están compuestos de células y las células de organelos y los organelos de átomos, así. Entonces, a la final somos energía y si yo cambio mi forma de pensar, cambio la información hacia afuera, todo va a generar una onda expansiva que es en donde viene también un poco como la comprensión, el milagro, el perdón y el impacto, ¿no? Del cambio, que igual no espero, nuevamente no espero que ocurra, que lo hago yo porque simplemente soy consciente de hacerlo,
pero que no tengo pues esa expectativa de que el otro cambie. Eso es, hay que seguirlo trabajando porque obviamente no es tan fácil llegar a eso, pero pues es por medio de estar todo el tiempo, todos los días, como en ese autocuestionamiento. Ok. Y no sé si con la pregunta que hace Gerald, Gia, de qué ejercicios pueden ayudarnos a llegar a esa comprensión, se resuelve Bueno, la pregunta. ¿qué ejercicios puedo yo utilizar para llegar a una comprensión de mi situación? Bueno, primero, así como lo dice un curso de milagros y desde también bioneuroemoción, el cuerpo es una conexión, es un elemento de comunicación con mi inconsciente. Entonces, en el momento en que yo sienta una incomodidad, hay que revisar qué exactamente dijo la otra persona que me incomodó, o fue algo que yo me imaginé y ni siquiera ha dicho, sí, porque es que también la Nos armamos armamos con películas. todo, todo lo que suponemos y es una cosa loca, pero hay que indagar un poco eso, entender y aceptarlo, ¿no? No que nuevamente, ay, es que usted, es que el otro, es que, en fin, esta situación, no, hay que ver detrás, no se trata y ser espiritual también, yo me puse el nombre de Verónica Espiritual y ahorita digo por qué, pero eh, ser espiritual no es estar todo el tiempo, no sé, en una actitud de paz y amor, no, hay que tener rabia y eso está bien para descubrir precisamente de dónde viene el inconsciente. Si yo me conecto con esa situación, puedo entender qué hay detrás. Les voy a dar un ejemplo. Resulta, y es una situación muy boba, que uno dice, a ver, porque a mis 40 años llorar por eso. No, mis 41, ya tenía 41. Estaba yo terminando la peluquería y yo le dije al peluquero, yo tengo canas y yo dije, quiero lucir mis canas, no quiero esconderlas. Entonces, por favor, usted haga ahí lo que tenga que hacer, las iluminaciones y tal. El tipo terminó y yo veía que como que me estaba tapando las canas porque estaba echando como mucho negro y yo, pero ¿qué está haciendo? Al final yo le dije porque me dijo, ay, es un matiz, pero un matiz, usted me tapó las canas. Yo no quería que me tapara las, bueno, en fin, el caso es que salí con una piedra, pero que no podía, y yo decía, pero ¿qué es esto? Me encerré tenía que hacer otra vuelta, pero no salí del carro hasta que no, yo, Verónica, usted se sienta a ver qué es lo que pasa. Entonces yo me senté, yo, ¿por qué me voy a estresar por estas, perdón, estupidez? Pero, que llorando, porque entonces le salió con el peluquero peleando, a ver, entonces me indagué, dije, si yo etiquetara esta situación, ¿qué nombre le pondría? Entonces yo dije para mí misma, ok, me están engañando en la cara, porque pues, me está poniendo, yo estoy viendo qué es lo que está haciendo y al final hace otra cosa que yo le dije que no, que no hiciera. Ok, entonces tú te conectas con esa sensación, la amplías, la sientes, ese engaño, esa insatisfacción, y simplemente tratas de buscar tus recuerdos sin buscar detalladamente, simplemente lo que aparezca en tu pasado, en tu niñez, qué situación te llevó a pensar que tú tienes una situación con la etiqueta que le pusiste. Me están engañando en la cara. Y ¡pum! Surgió, no sé por qué, surgió una situación. A mis 15 años me estaban cantando el Happy Birthday to you. Entonces empecé a indagarme qué hay ahí que me estén engañando en la cara. Y fíjate que ahí salió algo bien interesante y es que había una persona que hacía falta en ese que me estaban cantando Happy Birthday y era mi papá. A los 15 años, mi papá en esa situación, digamos como en el entorno de la vida que yo estaba teniendo, mi papá, sin juzgarlo, porque esta es una situación que yo le agradezco que haya sucedido, porque también eso trae información de mis abuelos y en fin, pero eso me hizo ver que él en ese momento estaba ya teniendo, o estaba embarazada, la persona con la que él estuvo, una persona por fuera del matrimonio, y ya estaba embarazada o estaba por tener a mi medio hermano, pero no se había dicho nada y yo me enteré cuando él ya tenía 12 años, entonces era como nos están engañando la cara. Entonces el ver eso y el ver cómo no he perdonado, porque ahí está entonces la comprensión de entender que esta situación, entonces fíjense de dónde viene,
toda esta historia, así que ya entiendo y listo, ya baja el nivel de emocionalidad y cuando te vuelve a suceder algo así, ya no te enganchas tanto con la situación y empiezas a darle la vuelta y te empiezas a empoderar y a reaccionar desde la asertividad y no a engancharte porque cuando te enganchas es en donde todavía hay cosas que trabajar. Y eso es lo que hace la física cuántica. Es como una energía que también viene a toda, ¿no? Como un carro de Fórmula 1 viene a toda y para frenar, obviamente también hay una onda expansiva que como que, uy, lo detiene. Así que cuando tú ya empiezas a darte cuenta, empiezas a frenar, pero te siguen pasando cosas similares a ver si el, la energía, el campo cuántico del universo ya entiende que tú dejaste de sentirlo, así que te siguen pasando algunas cosas hasta que se frena esa energía y te deja de suceder en tu realidad. Eso es como un poco todo el ejercicio que se plantea para poderse dar cuenta y Entonces, dos cambiar. cosas. Podríamos decir que si nos duele algo del cuerpo no es normal y tendríamos que empezar a pensar el por qué me duele la cabeza, por qué me duele el brazo, el dedo, lo que sea. Así Analizar el es. por qué. Y segundo, tampoco es normal que nos dé Perdón, mal genio analizar el para qué, el por qué siempre me lleva a justificaciones, el para qué. Bien. el para qué. Y segundo, tampoco lo normal es estar en paz. Entonces, si existe una persona, un lugar o una situación que nos saca de nuestro centro, nos pone de mal genio a decir groserías, que lloramos, que gritamos, que nos da dolor de cabeza del mal genio, Ujú. aquí también entonces tenemos que empezar a evaluar ponerle etiqueta, ¿sí? A nuestra situación, el por qué me está sucediendo eso. A veces Así no es es. fácil comprender como que llegar a esa etiqueta. Ujú. Sí, No igual es necesariamente una llega a eso. forma. Hay varias formas de hacerlo, pero sí, lo que tú dices a veces por esos condicionamientos y obviamente para hacer el proceso pudieras necesitar ayuda y ahí es en donde obviamente sí es importante. Ahí me pueden contactar porque pues estoy certificada en bioneuroemoción y este proceso sí lleva un tiempo en donde uno empieza a darse cuenta dónde está alucinando, dónde está generando una historia que no es. Y ahí entonces uno empieza a cortar, no, 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 yo no necesito esa historia, cuéntame esto, respóndeme esto, porque uno siempre se va por las ramas. En ese sentido, sí necesita uno cierta ayuda al principio para poder hacer el proceso, pero así en general es como la opción. Ok. Y bueno, cuando uno se puede dar cuenta de que no ha perdonado realmente algo o a alguien. Cuando tú lo sigues recordando, cuando perdonas y no olvidas, ¿cierto? Cuando obviamente ves a esa persona y ves no a la persona, a sus potencialidades, sus valores, lo chévere que tiene, sino sigues recordando lo malo que tiene. Ay, qué jartera encontrarme con esta señora porque es que, pum, ahí no tiene sentido. Porque si no perdono, lógicamente, obviamente el que se está haciendo daño es uno. Entonces, eh, sí tengo que como que, pues siempre estar revisando esa parte, ¿no? Y como sabemos que tenemos demasiadas cosas, o sea, cuando se nos manifiesta una enfermedad o cuando no vivimos como con tranquilidad la mayor parte de nuestro día es porque sí o sí existe algo que perdonar o qué más podría estar pasando ahí como en nuestro ser. Cuando ya llegamos al punto de una enfermedad, lógicamente ya es porque continuamente nos hemos resistido tanto a una realidad y hemos querido tanto también tener las cosas de cierta manera, pero no somos coherentes con nosotros, así que generamos esa resistencia, ese bloqueo y se manifiesta en enfermedad, que pues obviamente es, es el momento de indagar. Les cuento otro ejemplo, porque es que esto es con ejemplos para entender con plastilina, porque así también es que uno lo aprende, ¿no? Y voy a hablar con casos propios, porque eso es lo primero que, hablando de uno, es que uno se da cuenta. Eh, yo, sí, yo recientemente tuve una cirugía de tendinitis de Kerbein en el brazo izquierdo. Entonces,
cuando te empieza la molestia del dolor en el cuerpo, es en donde generalmente de manera previa tienes que empezar a visualizar en tu realidad qué pasó, qué estrés tuviste, qué estaba pasando por tu mente, qué pelea tuviste en tu casa o en tu trabajo, con quién, para poder identificar un poco esa parte. Así que cuando yo empecé a identificar eso, me sucedía, era más como por la noche, empezó como a generarse el dolor cuando dormía. Entonces hay que ver también al lado de que uno duerme. Y no, también, nuevamente, no le estoy echando la culpa a nadie porque es mi mejor reflejo de lo que me pasa y gracias a eso me doy cuenta de que tengo que tomar en cuenta con responsabilidad mi realidad, pero así que siguió avanzando esa resistencia, ese dolor y terminé en cirugía después de 20 terapias y todo y nada, así que, y es la segunda cirugía, porque aquí ya me hicieron una y es simplemente como la dificultad de mover el dedo pulgar. Ahora me pasó en la izquierda y yo soy derecha y ahora ¿por qué me pasa en la izquierda? Porque me tengo que dar cuenta de algo. Así que indagando era una situación que justamente empezaba yo a dejar de lado. ¿Y qué era lo que más me apasiona? ¿Qué es esto? Estaba haciendo el curso de milagros, ya estaba empezando a generar unos conversatorios y por bobadas, porque decía, no, yo ya no tengo como la libertad de hacerlo en mi casa, tengo que hacerlo en otro lado, pero es que entonces me sale muy caro, pero las excusas, ¿no? Y pues empezó aquí el dolor. Y las excusas es que no, es que están haciendo como una obra enfrente de mi casa y yo, ya la gente no puede llegar. No, ya, ¿dónde parquean? ¿Dónde los meto? No, van a estar incómodos, no va a llegar nadie. En fin, así empieza uno. Así que te empiezas a desligar de tu realidad, de tu responsabilidad, pero tu cuerpo te lo dice. Así que bueno, siguió el dolor hasta que terminé en cirugía y cuando me autoindagué y estuvimos como en el proceso, porque eso también hizo parte de cuando estaba estudiando la bioneuroemoción, me di cuenta que bueno, el inconsciente aquí está actuando de alguna forma simbólica y es cómo me dan la mano, qué me impide ese síntoma, esa enfermedad, qué es lo que me impide agarrar las situaciones en mis manos, tomar las decisiones correctas. Así que esa era la situación que en ese momento me estaba generando. Entonces fue por ello que finalmente, pues bueno, empecé a tomar acción y a volver a sacar las cosas y hoy en día estoy finalmente ya, bueno, aquí en primicia para todos, preparando mi página web para sacar cursos un poco más de forma también como individualizada, que esa es como la ayuda que necesitamos, porque muchos hacemos cursos y buscamos el curso de ángeles, buscamos el curso de cuarzos, el curso de lo que fuera, y siempre después llegamos como a lo mismo. Entonces necesitamos ir adentro y realmente entender de dónde viene esto y tomar responsabilidad y cambiar y creérmelo y tomar acción. Y me encanta ese ejemplo porque entonces ahí es cuando ocurren milagros. Cuando Así la es. mano está doliendo y fui a terapia eh, con los especialistas y todo el cuento, no me mejoro. Pero cuando me doy cuenta de qué es lo que me está generando ese dolor, se me pasa el dolor, me empieza a funcionar la mano como si estuviese pues recién nacida. Entonces a eso es lo que le llamamos milagro, porque empezamos a ver las cosas más allá de lo visible y como que ya el dolor pues se va porque Ujú. ya no se necesita, porque ya nos dimos Así cuenta de lo es. que necesitábamos darnos cuenta. Así es. Muchas de mis Así es. amigas en estos Total. momentos están cumpliendo 30 años y están en shock. Yo no sé por qué siempre como que las mujeres tenemos un rollo y con la edad. Entonces ahora viene usted a decirme que con los 40, Verónica. Es peor, pero mira que siempre ¿Pero es por qué? por un mayor bien. ¿Por qué? Porque de una manera hay diferentes como teorías desde el punto de vista psicológico, como te mencionaba, hay un proceso de individuación que empieza desde temprana edad. Cuando nacemos estamos como muy ligados a la mamá, a la energía de la mamá y todo con la mamá. Después, más o menos cuando empezamos 5 o 6 años, empezamos a desligarnos y a rechazar a la madre y a pegarnos más a la energía del padre. Así es como funcionan un poco también los niños, ¿no? Y ya después de hacernos adolescentes, queremos desligarnos de los dos y conectarnos con el mundo. Y está bien,
pues obviamente permitir ese proceso de individuación, porque en tanto los padres sean sobreprotectores con sus hijos, van a impedir ese proceso de individuación, y es en donde vienen un poquito los complejos de Edipo y demás. O sea, ay, entonces yo me caso con una persona, pero entonces ya no me casé con él, sino me casé con la mamá porque vive todo el tiempo mi esposo pendiente de la mamá. Y, a ver, o sea, ahí están los procesos inconscientes, los bloqueos que no me permiten ser yo, sino ay, pedirle, es inconsciente y es sutil, pero le pido permiso a mi mamá para comprar una casa, mire que estoy viendo este negocio, no sé qué, o sea, todo se lo comento y como que espero también la aprobación de, no. Entonces, en la medida en que los papás también permiten ese proceso de individuación, pues va siendo favorable. Entonces, cuando yo estoy creciendo en ese proceso, como te decía, también hay muchos nos, muchas creencias, la cultura, la religión, mi familia, mi abuelo, mi tía, mi primo, el vecino, y yo termino creyendo unas cosas y asimismo voy adaptándome a la sociedad. Para adaptarme al otro y caerte bien a ti, yo oculto lo que, pues, a ti cómo te va a hacer mala cara. ¿Sí me entiendes? Si estamos charlando bien y todo, pero me hablas de un tema que yo, sí, sí. Entonces empiezo a esconder algo que no es socialmente aceptable. Y ahí está la sombra, el niño interior que tengo que recuperar. Y llega un momento en la vida, en los 30, en los 40 años, en donde, como te decía, ya hay cosas que como que no te llenan, no te sientes satisfecha con nada, no eres suficiente, no te crees las cosas. Y ya es un momento que te llama tu espíritu, tu alma, hay un llamado a trabajar en algo, no sabes en qué, y buscas trabajar con Reiki, y buscas trabajar con ángeles, pero no encuentras las respuestas. Vas a un medium, haces acupuntura, haces yoga, y siempre estás en el afuera. Ay, a ver, ¿tú qué me ayudas? Ay, está la pulsera de iones negativos. Ay, no sé, no sé qué cosas para, bueno, nos Todo inventamos lo tantas que cosas. existe y no existe, desde el chocolate hasta el Exacto, Reiki. exacto. Entonces, fíjate que todo está afuera, hasta que no entendamos que la cosa es con nosotros, y entender y adentrarme en mí, hasta ahí no entiendes y no empiezas como a bajarle, y ya esa crisis ya deja de ser crisis y a ser una oportunidad de transformación. Entonces es una excelente herramienta sentirse mal, está bien hacerlo y hay que explorarlo. Y por otro lado también a nivel neurológico, y esto lo habla Joe Dispenza, que es en donde tu cerebro siempre está desde niño en un nivel de fases neuronales un poco como en estado hipnótico. Entonces por eso también atraes todo, y tus papás son ejemplo, y tú haces lo mismo que tus papás y dices las mismas cosas que tu papá, tu mamá, en fin, captas todo. Al final, eh, va cambiando el cerebro de esas ondas neuronales, y cuando llegas a la edad más o menos de 35 años, 30, también tu cerebro ya ha cambiado de forma tal que también está en modo supervivencia, porque ya ha aprendido tantas cosas de forma tan repetitiva todo el tiempo que ya el cerebro se relaja y simplemente reacciona con las cosas del pasado. Tú no estás proyectando, siempre tienes miedo al futuro por lo que te pasó en el pasado. Asimismo, esas ondas cerebrales en donde tú estás en ese nivel de frecuencia no te permite desarrollarte, y es también en donde favorece esa crisis, la crisis de los 30, de los 40. Así que bienvenida la crisis de los 30 y de los 40, para que obviamente esto nos ayude a despertar la conciencia que nos pasa en las situaciones de hoy en día, ¿no? El coronavirus, las enfermedades, las muertes a nivel familiar, Hasta la las depresión. mascotas. Dime. Hasta la muerte de las mascotas. Claro, claro. Yo también estoy ahorita experimentando algo. Yo no tengo hijos, pero tengo un par de mascotas, y la semana pasada se me cayó uno de un piso a otro, y vieras lo que sentí. O sea, también ahí todo el tiempo tenemos que empezar a indagarnos, pero es genial el poder ya ver y siempre estar en autoindagación. Ay, muchísimas gracias, Verónica. Ya se nos está cumpliendo la hora. Sí, ha Y, estado y muy quiero chévere. finalizar con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el propósito de Verónica? Ya sé que no le gusta el espiritual, entonces, Verónica.
de esta cuenta No, que no, no, usted... está bien. El espiritual, eso es un tema. Pero bueno, nada, la pregunta, mi propósito. Mi propósito realmente es ayudarle tanto a mi espíritu para que cuando yo muera voltee a mirar y, uy, qué bueno haber encarnado como Verónica Rodríguez porque me superé a mí misma, me reté, hubo situaciones que me llevaron quizás al límite para poder ver cómo sacaba yo como la creatividad de algún lado para trascender. Y en serio que igual aquí la idea es también trabajar el ego porque también lo tenemos que hacer desde mi conciencia. Que si impacto más personas, eso sería lo ideal. Pero si me engancho yo esperando que cambien el resto, que si me den un like, que si vayan me compren conversatorios cuando yo lance el programa, en fin, no, la idea es simplemente si me llegó una persona, si llegaron 10, si llegaron 15, está perfecto, porque eso es lo que tengo que trabajar con esa persona. Yo también tengo que aprender de esa persona. Entonces, pues digamos que a la final, ese es mi propósito, trascender espiritualmente yo con yo, y si impacto al resto, genial, y si no, pues eso sé que va a ser así, pero pues nada, de eso se trata. Y la última por hoy es si pudiera dejar un mensaje en el cielo en donde todo el mundo lo pudiera ver o leer, ¿cuál sería? A ver, wow, esas preguntas de Miss Universo, André. Chévere, Porque chévere. somos Está diosas bien. divinas. Yo creo que, no sé, es algo así como siempre vuelve a verte a ti, siempre priorízate a ti, no te juzgues que porque si te pones en primer lugar, antes que tu hijo, inclusive antes que eh, alguien que tienes que cuidar en tu familia, si te pones de primeras, siempre estás siendo coherente contigo mismo, con lo que quieres. Entonces, en ese mismo orden de ideas, estás conectando con tu corazón, con lo que quieres, con lo que tu alma te llama a hacer. Así que sigue como esos dictados de tu impulso, de tus ganas de hacer algo, eh, y no te dejes, aunque yo sé que está el ego ahí, uy, no puedes, uy, no vas a ser capaz, uy, pero qué oso, uy, no sé qué. Entonces, pues bueno, nada, es simplemente ay, lanzarse al charco y ya. Fíjate que hoy es mi primer Facebook, ay, Instagram Live. Y pues me lo he gozado al máximo, ha sido buenísima la conversación y ha sido genial. Y mientras te goces lo que tú crees que puedes hacer, alguien estás impactando y primero que todo a ti. Estás empezando también a afinar ese conocimiento, a que lo introyectes en tu mente y a actuar en pro de tu misma, pues si lo que dices lo haces, genial. Entonces en eso yo creo que se impacta mucho. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias, Verónica. A ti, Andrea, muchísimas gracias por este espacio de conciencia. Claro que sí. Gracias por compartir el primer en vivo con nosotras por acá. Tribu de Gracias, fue Diosas. buenísima la experiencia. Un abrazo gigante desde acá, desde Bucaramanga, para todas, para ustedes, besitos y abrazos y muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que quieran trabajar el curso de milagros y que quieran seguir a Verónica, pues ahí está el Instagram. Voy a dejar en la descripción del video toda la información de Verónica para que se pongan en contacto con ella. Muchas gracias. A la orden. Gracias, André. Chao. Chao, chao. Chao.